Muy buenas tardes, miren, aquí andamos mostrándoles la hacienda de Trancoso y pues ahorita vamos con una persona que nos va a guiar para que salga bonito el video porque él sí sabe de un poco de historia. Ahorita nos lo vamos a encontrar por aquí. Miren, aquí está la persona. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Margil de Jesús Canizales, soy historiador, cronista de aquí del municipio de Trancoso. Vamos para que nos platique unas historias de esta hacienda. Muy bien. Vamos muy bien, adelante. claro que sí. Oiga, como todas esas puertas que son cuartos o... Sí, pues esta era la cochera de la hacienda de Trancoso. Por aquí entraban los coches de los hacendados. Hay que ver que pues eran unos hacendados muy poderosos. Tenían los coches último modelo de aquel tiempo, porque ellos se dedicaron a pues, hacer muchos negocios en la Ciudad de México y aquí en varios puntos de toda la República. Ajá. Pero, por ejemplo, eran accionistas de una fábrica de hacer carros en la Ciudad de México. Entonces aquí, pues yo creo que seguramente podíamos ver los carros último modelo de aquel tiempo. Ajá. Entonces, pues son anexos que se fueron construyendo para las necesidades de del trabajo, de la hacienda y de la casa grande. Ajá. Atrás vamos a ver las trasquilas. Aquí, justo este zaguán es para entrar a lo que eran los establos de la casa grande. En esta parte lo conocemos como el molino. Ajá. El molino, pues seguramente tenía toda una maquinaria, ahorita ya tiene poco, pero ahí se ve, por ejemplo, cómo le hacían para introducir la luz eléctrica en las necesidades de la hacienda. Ajá. Hay que mencionar también que la hacienda de Trancoso fue una de las primeras haciendas que tuvo energía eléctrica, gracias a todo un sistema de alcantarillado, de conducción del agua, extracción del agua primero en las norias allá por la Zacatecana, unos pueblos un poquito más arriba de la Zacatecana, a Lagunilla de arriba, Lagunilla de abajo. Desde allá se trasladaba el agua por acequias que llegaba precisamente a la noria de la Alameda. Ahí se almacenaba en un complejo de norias que todavía podemos ver por ahí. Se subía el nivel mediante el acueducto y de ahí se mandaba aquí precisamente a la población, a la casa grande, a la pila, y luego de ahí se iba a la pila del dinamo que le conocemos. Ajá. Y bueno, la pila del dinamo se almacenaba en esa pilota y luego se dejaba caer a un punto más bajo. Ajá. Para que llegara con mucha fuerza. Y ahí era donde se generaba la energía eléctrica para poder llegar hasta acá y mover la maquinaria que hacía falta, los molinos, la trasquila, por ejemplo. La trasquila también estaba automatizada, estaba mecanizada mediante la energía eléctrica. Estamos hablando que esto sucedió pues a finales del siglo XIX, en 1890, 1900, por ahí, y es hasta en el año de 1906 cuando se inaugura el primer alumbrado público en la ciudad de Zacatecas. Entonces por eso se dice mucho que tanto el teléfono como la energía eléctrica pues primero llegó aquí a la hacienda de Trancoso. Ajá. Y esto también se debe a que el último hacendado, José León García, hijo de José María García y nieto de Antonio García Salinas, hermano de Francisco, Tatapachito, pues él fue el último hacendado porfiriano, poderosísimo, y era accionista mayoritario. Ya decíamos que era accionista en las fábricas de hacer carros, pero aquí en Zacatecas, uno de los fundadores del Banco de Zacatecas, junto con otros familiares y otros empresarios de la época, accionista mayoritario en la empresa que se llamó Compañía Telegráfica, Telefónica y Eléctrica de Zacatecas. Entonces, pues, había mucho dinero, sí, ¿verdad? Y para poder establecer esa producción en la hacienda, ¿no? En la hacienda de Trancoso. Ajá. A ver, vamos allá ¿a dónde vamos a ir ahorita? Vamos a ir ahorita a las caballerizas, ajá, a los establos. Ajá. Este es
bueno, le hablo de la producción del mezcal, porque también tengo un libro que se llama De las mieles al mezcal. Este es el corazón de maguey, o le conocemos como piña maguey. Esta piña se pone a cocer en horno y luego de ahí se saca, se tritura, se le saca el jugo, que es pura azúcar, y de ahí se pone a fermentar. De la fermentación pasa a la destilación para hacer mezcal o tequila, dependiendo, pero este se ve que es un maguey mezcalero por el tamaño. Es una cabeza muy grande que también se puede cocer y también se come cocido, lo que le llamamos mezcal en penca. Aquí podemos ver el quiote. Este quiote lo cortan cuando ya llega a una maduración el agave. Lo cortan para que toda el azúcar y la savia del agave se concentre en la planta, en la piña, para que ya no siga creciendo. Y se usa para explotar, ya sea la elaboración de mezcal, de tequila. En ocasiones también, después del corte del quiote, lo que le hacen es un hoyo a la piña. En el mero corazón de la piña le quitan lo que le llamamos el cojollo, que es la parte central, y se le hace un hoyo para poder sacar el aguamiel. Se raspa con unos raspadores especiales de metal y se puede extraer a tardes y a mañanas. Aguamiel puede dar hasta, yo creo, unos 3-4 litros de aguamiel diariamente. Y es también un alimento muy bueno que se usaba mucho en Zacatecas y todo el norte de México, precisamente por la escasez de agua. Lo utilizaban como agua. Como agua. Y pues un alimento nutritivo, saludable, que hace muy bien para tratar diferentes enfermedades. ¿Qué van a hacer con esa piñata? Es que la cortaron porque estaba cayendo. Estaba dentro de un poco. Y el chiote que está y la beca como siendo hasta donde más se cae para partir de hoy y cómo sí. Mire cómo creció tan semejante magueyzote. está grandote. Está grande. Y ese es el llamado maguey cenizo ese. En los establos de la Casa Grande. Aquí vemos una tarjea para dar agua a los animales. Pues aquí estaban los mejores caballos, las mejores vacas de lecheras para abastecer las necesidades de los hacendados. Pero también para meter a las borregas a la trasquila, ¿no? Todos estos edificios pues son del siglo XIX. Cuando llega la familia García en 1827, don Antonio García Salinas pues retoma las riendas de la hacienda y construye, por ejemplo, se empieza a construir la segunda Casa Grande que tenemos aquí. La primera fue donde es el Colegio Hidalgo, y a lo largo de todo el siglo XIX y hasta brincando 1900 se construyen todos estos edificios que conocemos ahorita, y que pues era para darle funcionalidad a la casa, a la hacienda de Trancoso. ¿Y aquí estaba techado así como No, estaba todo techado, todo techado, sí. Sí, algunos techos pues eran de bóveda, como podemos ver aquí. Otros, la mayoría de los techos era lo que se llama el techado o terrado. El terrado pues era poner una serie de vigas y luego poner tablitas, también se le llama el techo tejamaní. Después de esas ramas, tablitas, se le aventaba otra capa de ramas, lodo, mucho lodo, y luego ya se tapaba el techo. Pues son techos que duraban muchísimos años, ¿no? Y como allí en ese cuarto, ¿qué sería allí? Bueno, aquí se le llama como la planta. Aquí era la planta. Seguramente, y todavía podemos ver algunos rastros de que estaba ahí una planta, una maquinaria establecida para generar o para almacenar también y utilizar la energía eléctrica. Como vemos, ahí se ve también que era bóveda. Ahí se ve lo redondito.
Entonces la bóveda pues es un techo muy, muy recurrente que se utiliza en estas épocas. El adobe, también los marcos de piedra. Ese es el estilo arquitectónico de la mayoría de las construcciones de las haciendas en general. No eran construcciones muy grandes, los que se hacían para que duraran un buen número de años. Sí, ¿verdad? Sí. Si gusta pasamos acá a los establos. Vamos a los establos. Pues estos son los famosos establos de la hacienda de Trancoso, o las caballerizas, también se le conoce así. Pues aquí le digo, tenían al mejor ganado para las necesidades de los hacendados, las vacas lecheras para hacer quesos, para hacer cremas. También se sabe que ellos quisieron industrializar los productos de la ganadería. Ajá. La hacienda de Trancoso era una hacienda ganadera por excelencia. También era agrícola, pero era más ganadera. Era más ganadera en el sentido de que tenía miles y miles de cabezas de ganado menor. Por ejemplo, a finales del siglo XIX se mencionaba que había alrededor de 60,000 cabezas de ganado menor, entre chivas, borregas y igual número de cabezas de ganado mayor, ¿no? de vacas, de caballos, de mulas, que también era pues un ganado muy apreciado en el siglo XIX, porque en las mulitas se transportaba mercancía, minerales y todo eso. Este lugar también es muy famoso porque aquí se filmaron pues muchas películas, especialmente de Antonio Aguilar. ¿No? Hizo famoso estos lugares. Aquí se filmaron muchas escenas, por ejemplo, de Persecución y Muerte de Emiliano Zapata, esta película de los años 70, otra Persecución de Benjamín Argumedo, otra de las películas, el Gallero, El Hijo del Gallero, y aquí veíamos, por ejemplo, la salida hacia el Cerro del Socavón, hacia otras partes de Trancoso, pues aquí lo utilizaban, ¿no? Entonces la hacienda pues ha sido famosa también por muchas películas que se han grabado. Una de las últimas que se grabó también fue El Atentado, se llama El Atentado, que habla sobre la vida de Porfirio Díaz, y se filmó parte aquí también. Mire, deje. Pues aquí andamos haciendo este bonito video. Aquí anda esta persona guiándonos y explicándonos de historias de aquí de la hacienda de Trancoso. Miren qué bonita hacienda, mucho grande y
Y allí qué es ahí. Pues son los talleres, ¿no? Atrás están talleres de carpintería, había talleres de hojalatería, de carpintería, de talabartería, también en la parte de atrás de herrería. Aquí se hacía todo lo que necesitara la hacienda. Por ejemplo, pues las construcciones necesitan hierro forjado. Se vaciaba el hierro para amarrar los bloques de piedra. Pues aquí mismo había una pequeña fundición para poder hacer todo eso. Entonces la hacienda era autosuficiente, tenía todo lo que necesitaba, todo lo que pudiera necesitar, pues en cuestiones de... Es muy grande, ¿verdad? La hacienda de Trancoso. Sí, estamos hablando de que tenía más de 80,000 hectáreas de tierras. Nada más para darnos una idea, las colindancias eran, por ejemplo, acá, hacia Guadalupe, llegaba hasta el convento de Guadalupe. Las orillas de la hacienda, un poco más hacia el norte, era la capilla de Guerreros, rumbo a Sauceda, por aquel rumbo. Y colindaba con la hacienda de Tacualeche. Pero en algún momento la hacienda de Trancoso y la hacienda de Tacualeche estaban juntas, estaban pegadas. Más o menos hacia 1860, 63, las dividen. Ajá. Donde está una línea divisoria recta, y ya Tacualeche se queda con sus tierras y Trancoso se queda con las suyas. De hecho, la hacienda de Tacualeche es todavía más grande que la de Trancoso, pero la de Trancoso estaba muy planificada. Tenía sus tierras de riego, sus tierras de temporal, tenía sus agostaderos o sus potreros para el ganado mayor y menor. Entonces lo rotaba, ¿no? Se acababa el pasto aquí y se iba a otro potrero. Los cambiaban, ¿verdad? Los cambiaban en busca de los mejores pastos. Pero sí, entonces hay un piquito de la hacienda, del plano de la hacienda, que se mete al estado de San Luis Potosí, en el punto que se llama el Salitral de Carrera San Luis Potosí. Hasta por allá llegaba, y acá para el sur colindaba con Palmillas, más o menos con la población de Palmillas, ya en el municipio de Ojo Caliente. ¿Cómo ve? No, pues mucho grande, ¿verdad? Sí. Muchos trabajadores aquí, ¿verdad? Muchos trabajadores, sí. Estamos hablando de que también a finales del siglo XIX tendría, dependiendo de la época, porque en tiempo de cosecha y en tiempo de siembra, pues aumentaba el número de trabajadores. Pero llegaba a tener hasta 4,000 trabajadores. A lo mejor de planta unos 2,000 trabajadores en las diferentes actividades, porque explotaban todo, la ganadería, la agricultura. Por ejemplo, en la fábrica de hilados de la Zacatecana, se establece en 1848. El señor Antonio García Salinas la funda. Y hay documentos donde él menciona, dice, fundamos esta fábrica para crear empleos para Zacatecas, porque la economía pues estaba mal, pero ellos sobre todo también lo que pretendían era procesar la lana que producía la hacienda. Oiga, ¿y las borregas cómo las trasquilaban? ¿Con tijera, con máquina? Con máquina. Era con máquina, metían la borreguita y salía pelona. Salía pelona porque, bueno, también con tijera, porque, pues dicen, nos cuentan las personas de antes, ¿no? Que cuando llegaba la hora del Ángelus, a las 12, cuando se decanta el Ángelus, se paraban todas las máquinas, y si escuchaban unas tijeras que trabajajaban, los regañaban. Sí. Había que rezar a esa hora. Por eso le digo que también con tijera, sí, ¿verdad? pero sobre todo con la máquina. Sí, estaba mecanizada. ¿Y si nos podrán mostrar la trasquila? Ahorita está cerrada. Está cerrada. Por cuestiones también de seguridad, de que son edificios pues que están muy húmedos por las aguas, y hay en algunas partes pues peligro de... No se nos vayan sí, exactamente. a venir encima, ¿verdad? Exactamente. Con la humedad. Entonces sí hay lugares que sí están cerrados. Ahí la dejamos para otra ocasión, ¿verdad? Muy bien, sí. Sí, pues otra vez, ya ve que yo digo no, y de que para afuera. Eso no lo vimos todavía. Y luego yo creo que le quedó el sombrero y se quitó luego que se le quedó. Por eso se brincaba. Y ahí andaba, y cuando estaba primero, que ya ve que yo estaba un poquito
poquito apenas de bien. Sí. Ahí estaba la segunda rodilla así. Pero la muchacha me cambió esto que no tiene nada que hay. Ya llegó más redes, pero Pues vaya, mi hijo, pues allá brincar. sí, poquito plano. Y este va la entrada de acá, mausoleo está dedicado a la memoria de Antonio García Salinas, uno de los primeros dueños de la hacienda de la familia García, miembros de la familia García. Aunque él muere en los años 1858 por ahí, lo terminaron de hacer en 1861. Y aquí están, además de él, después pues se siguieron enterrando a otros miembros de la familia García. Aquí está también José María García, está José León García, está la tía Loretito, muy famosa por las leyendas que se cuentan. La tía Loretito, pues se dice que donó parte de su herencia para construir el templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Parte de su herencia, porque la otra parte, pues, del costo del templo lo pusieron sus tíos, sus hermanos, toda la familia García. Entonces, pues, la leyenda de la tía Loretito es muy famosa. Se dice que parte de la herencia la puso en el templo, pero la otra parte nadie sabe dónde quedó. ¿Dónde la haya dejado? Donde la haya dejado. Y pues se dice que era una persona muy creyente, que también le gustaba tocar la pianola. Y todavía está ahí en la casa grande, está la pianola de la tía Loretito. A ver si luego se la mostramos a la gente, ¿verdad? Sí, ojalá que le dieran permiso para entrar y para mostrar la pianola de la tía Loretito. Entonces, bueno, se dice, aquí está enterrada la tía Loretito. Se dice que sale en las noches, que va al templo, lo visita, del templo se va a la casa grande y que se escuchan tocar la pianola de la tía Loretito. Entonces es la leyenda, ¿no? Que tal vez ande en busca de una buena alma para revelarle dónde está el tesoro, dónde está la otra parte de la herencia que nadie supo dónde quedó. ¿Dónde la dejó? ¿Verdad? Porque ella murió sin casarse, sin hijos, sin descendencia. Entonces esa es la leyenda de la tía Loretito. Oiga, pero mire, que bien hicieron ¿cómo se llama? El mausoleo. El mausoleo, ¿verdad? Sí. De piedra muy bien la rostrearon, mire. Sí, qué bien la acomodaron. Mire, esta piedra pues es nativa de aquí de Trancoso. Hay varias piedreras aquí en los alrededores de Trancoso, y es muy característica, roja, cantera roja, muy resistente a la intemperie, pero pues también muy dura para labrar. Sí, ¿verdad? Muy dura para labrar, hay que sacar unos bloques grandísimos y todavía se puede ver en las piedreras. Pues como esto también es parte de ahí, ¿verdad? Toda esta piedra. Sí, es de la misma cantera. Y yo creo que aquí en los alrededores de Trancoso hay diferentes tipos de piedra para diferente tipo de construcción. Por ejemplo, le digo la podemos encontrar aquí por el cerro de la Santa Cruz, o atrasito del cerro de la Santa Cruz están también unas piedreras, y aquí arribita, arriba por el Bendito, un poquito más allá y en los cerros, en el Cerro Largo, el Cerro de la Mesa Alta, pues hay muchas piedreras.
Y se está en la pila del dinamo, re bien que le labraron la piedra, ¿verdad? También está muy bien, ¿no? Fíjese que caminando por ahí, arribita de la pila del dinamo, están rastros de cómo metieron los barrenos. Y se ve así unos barrenos pues gruesos. Entonces ahí le metieron la piedra para derrumbarla, para poderla utilizar en la construcción. Pues era más fácil sacarla de ahí cerquitas que acarrearla de más lejos. De ahí mismo, ¿verdad? De ahí mismo. Y sí se ven las piedras con los barrenos que le metieron. Entonces, pues son diferentes técnicas de labrado de la piedra. Para sacar un corte así más exacto, derechito, le metían primero cuñas de acero. Ajá. Y luego, ya que hacían el hoyito con la cuña de acero, le metían cuñas de madera. Y después los trabajadores, algunos se encargaban solamente de echarle agua y de echarle agua y de echarle agua para que la madera hinchara y quebrara la piedra. Pero se harían los cortes derechitos. Pero fíjese aquí cómo le harían aquí con cincel o qué. Sí, pues es a base de cincel y marro. A puro cincel. A base de cincel y marro. Aquí lo que le llamamos es mampostería de piedra. Ajá. Le llaman a hueso, es decir, que piedra sobre piedra. Pero, por ejemplo, en medio de estas piedras, lo que une pues es el hierro forjado. Y lo echaban desde arriba para que amarrara todos los bloques de piedra hasta abajo. Entonces vemos la incrustación del fierro. Este fierro, pues aquí mismo se hacía, aquí mismo se fundía. Aquí mismo. Aquí mismo en la hacienda de Aquí estaba la fábrica de fierro. Una fundición para poder hacer lo que necesitaran de herrería o de esos tornillotes que le metían a los bloques de piedra. Sí, entonces sí, pues es mucho trabajo. Muchas manos hicieron todo este trabajo de los peones. Aquí también lo que ha destacado de este edificio es que el plano de este edificio está plasmado en aquella pared. En esa pared están los trazos del plano. ¿Qué es lo que hicieron los arquitectos de aquella época? Le llamaban alarifes. Pues sí, los maestros mayores. Pues ahí lo plasmaron, enjarraron muy bien. Y luego hicieron los trazos, me imagino con reglas, para poder trazar y construir lo que tenemos aquí. Entonces ahí se puede ver la fecha y todo. Bueno, se puede ver los trazos, las líneas. Como es una planta octagonal o circular que termina en una planta octagonal, 8 lados, es la base de las columnas que están allá, hasta arriba. No, pues sí, les quedó muy bonito, ¿verdad? Así es. Y después hacen o construyen el templo de Trancoso, que también pues es muy bonito. Este templo se termina de construir en 1880. Ajá. Se termina de construir, se inaugura en esa fecha, el 1 de mayo de 1880. Y pues también es un estilo neoclásico, muy parecido también al estilo del mausoleo o del panteón, con muchos elementos arquitectónicos de la época. Por ejemplo, los arcos de las ventanas y de la puerta se le llama que es un arco trilobulado, porque tiene esa parte redondita en la parte de arriba. Pues no son arcos como podemos ver el arco de la Casa Grande, sino que son arcos de otro tipo. Entonces pues vemos como el casco de lo que fue la hacienda pues estaba amurallado completamente, cercado por las casas, defendido por los fortines de la Casa Grande, el mirador que estaba de este lado. Si quiero ahorita vamos también ahí por la tolva. Ajá. Para ver cómo se organizaba también esa parte de la casa, del casco de la hacienda. Y los fortines también del templo. A los 4 puntos cardinales había fortines para la defensa
de la hacienda, sobre todo en épocas de revolución. ¿Y aquí sí habría revolución? Sí. Sí hubo. Sí hubo. Llegaron varios pues ejércitos revolucionarios. Ajá. Se recuerda uno hacia 1912, el general Refugio Tejada. Ajá. Pues vino amenazando que se quería llevar la corona de la Virgen sí. en la punta de su espada. Y le decían, oye, general, no vayas a Trancoso porque te van a matar allá. Decía, no, ¿qué me han de hacer esos? Me van a agarrar a tamalazos. Entonces, uno de los corridos que hace alusión a este acontecimiento, uno de los últimos versos, dice, murió el general Tejada de un tamalazo certero. No, entonces, pero en realidad dicen que le dieron 3 balazos. Sí. En realidad murió de 3 balazos. Ese fue un ejército que entró a la hacienda queriendo pues saquearla. No pudo. Pero después sí hubo otros ejércitos que sí llegaron a saquear. En 1914, después de la toma de Zacatecas, llega la División del Norte de Pancho Villa. Y ellos sí saquearon lo que quisieron. Carros, dinero, armas, granos, de todo se llevaron, animales en pie, bueno, todo lo que pudieron llevarse. Y después vinieron otros, el ejército de la División del Centro, de Pánfilo Natera, el ejército constitucionalista también vino. Nomás los zapatistas no vinieron porque andaban muy lejos, allá en Morelos, pero todos los demás ejércitos llegaron a la hacienda a saquearla, como llegaron a muchas haciendas, a la de Tacualeche, a la de a todas las haciendas importantes del estado de Zacatecas. El mirador, pues sobre todo se utilizaba para la vigilancia, ¿no? de la hacienda. Pero en las épocas de los herraderos, aquí vemos que si se viene un poquito más para acá, pues está redondo. Este era un redondel, era un lienzo donde se llevaban a cabo los herraderos, herrar el ganado. Era una época pues muy bonita, en la época de la hacienda, y la gente se subía. Claro, estaba el palco de los hacendados que era aquí abajo, y la gente se subía hasta arriba a ver el herradero. A ver cómo herraban el ganado. Exactamente, a ver cómo herraban el ganado, y pues ya después de que le ponían el fierro, a lo mejor un muchachón se subía y se armaba el jaripeo. Aquí es parte de cómo nacen las sueltes charras en la historia de la charrería en México. Pues son con base en las actividades de las haciendas, porque había que lazar los toros, amansar caballos, derribar los toros para poderles poner el fierro. Todas esas actividades ya después pues representaron la fiesta charra. ¿Sí? Entonces aquí también le llamamos como los toriles, en la parte de enfrente. Y eran corrales, muchos corrales de piedra también, así como lo podemos ver aquí, de pura piedra, donde tenían al ganado. Pues todavía quedan esos como columnas, ¿no? Para que no se cayera el corral, ¿verdad? Exactamente, eran fortines, eran contrafuertes, se llaman. Contrafuertes que se ponían sobre todo en las esquinas, para poder darle soporte a todas las... Pero ese todavía es original del corral, ¿verdad? Sí. Todavía... Si le caminamos acá, se va a ver un poco más de lo que eran los corrales de piedra. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, aquí podemos ver, por ejemplo, pues esto es original. Todavía así estaban los corrales de piedra. Y la tolva, que es otro edificio muy importante, un edificio pues del siglo XIX, pero también es uno de los más viejos. Y como en estas tolvas, ¿qué tendrían ahí? Aquí tenían pastura para los animales y todos los implementos que necesitaban, por riatas, los fierros de herrar, todos los apeos que necesitaban para los trabajos con el ganado. Ahí almacenaban todo eso, ¿verdad? Todo eso. Aquí podemos ver que había unas vigas que dividía el edificio en 2 partes. Como 2 pisos. Tenía como 2 pisos, tenía un mezanín de madera
y también se podía subir por allá, por eso están las escaleritas para poder meter incluso grano, se podía almacenar grano, como en los conos de Santa Mónica. Los conos de Santa Mónica pertenecían a la hacienda de Trancoso. También pertenecían aquí. Pertenecían a la hacienda de Trancoso. Ahí se almacenaba toda la producción de trigo, maíz, frijol, pues todo lo que producía la hacienda. Se imagina cómo harían esos conos, ¿verdad? Sí. También. Fíjese, ahí hay una diferencia, por ejemplo, entre los conos de Santa Mónica y los conos de Tacualeche. Los de Tacualeche son de adobe, pero los de Santa Mónica son de caliche, de esta piedra pues irregular, pero la iban agarrando bloques grandes y se iba cerrando para poder darle la forma de cono. Sí, también son edificios muy interesantes que ahí están todavía y que pertenecieron a la hacienda de Trancoso. Mucha tecnología, ¿verdad? Antes. Sí, cómo no. Sí. Cómo no. Entonces sí tenían pues los conocimientos para poder construir estos edificios. Por ejemplo, en el mausoleo, ahí se sabe que trabajó como maestro de obra o como maestro mayor un señor llamado Jesús Montoya, papá de otro arquitecto muy importante que fue Benigno Montoya. Sí. Nada más que pues él es más famoso en Durango, aunque nació aquí en la hacienda de Trancoso, Benigno Montoya. Pero don Jesús trabajó en el mausoleo, por eso su hijo nació aquí en Trancoso. Sí. Sí, todo esto también era de la hacienda, pues eran bodegas. Acá le conocemos como el mesón. El mesón de este lado, aunque también tiene entrada por allá por el lado de la hacienda. El mesón pues era para recibir a la gente que venía de visita o que venía de negocios. Pues venían, por ejemplo, a comprar ganado, a comprar pastura, y llegaban y se hospedaban, por así decirlo, los hoteles de aquel tiempo. Sí. El mesón se le conocía aquí y en la parte de enfrente. Tierra, piedras, pues sí, material para lo que le llaman el terrado, para darle soporte al techo. Y el tabique que pues ya se utilizaba desde entonces. ¿Y en dónde queda el calabozo? Pero mire, el calabozo, la entrada era por acá. A ver, muéstrenos ahorita está tapada. Muéstrenos el calabozo para... Pero esta era la entrada del calabozo. Ya la taparon. No podemos apreciar mucho, pero si le damos vuelta, vemos que aquí era la entrada. Y el calabozo era toda la parte esta del fondo hasta esta puertita. A todo esto. Todo eso. Me acuerdo que pues cuando era uno niño se metía ahí a jugar, pues es un lugar muy oscuro, muy húmedo, pues aquí era la cárcel de la hacienda. Esta cárcel entonces era pues para el peón que se portaba mal, el que se emborrachaba, el que robaba la hacienda. Aquí los encerraban. Entonces aquella es la entrada, ¿verdad? Sí, aquella es la entrada, pero el calabozo es todo esto. Es todo esto. Todo esto hasta aquí llega. Antes no estaba esta puerta. Aquí hicieron unos baños públicos para poder aprovechar en algo esta parte, pero esto estaba cerrado. Pero sí es una bovedita. Por dentro se ve una bóveda así curva. Y pues era la cárcel de la hacienda. La hacienda tenía su propia policía también. Sí. ¿No? La acordada le llamaban. Y su cárcel y su policía. Y se dice que en la acordada pues eran hombres de toda la confianza del hacendado. Pero también hombres pues muy desalmados, ¿no? Que pues, estaban dispuestos a matar, a golpear a apresar, a fusilar, si era a colgar, por ejemplo, si era necesario. Pues se cuenta la historia de uno de los miembros de la acordada, muy sanguinario, ¿no? Que en una noche mató a 3, una sola noche, que andaba tomando, luego llegó a una fiesta y no lo dejaban entrar, pues tiró balazos y ahí mató al primero. Luego se fue al monte
pues a dar la vigilancia, a dar los rondines. Y por allá había una fiesta también de un señor que acaba de llegar de fuera, no recuerdo dónde vivía. Ajá. Y llegó para festejar, tenía musiquita ahí, un tocadiscos seguramente. Y él dijo que nadie le había dado permiso para hacer fiesta, y ahí mató a otro. Ah, sí. Luego ya, yo creo que siguió la borrachera, llegó a Trancoso, regresó a Trancoso, y dicen que por aquí, antes de entrar a la muralla grande, le gritó a un viejito que venía caminando por aquí. Ese señor no contestó, y con el 30-30, ¡pum!, le tiró, lo mató. Pues resulta que era un señor, un sordito, un sordito que no lo escuchó, por eso no le contestó. Y venía a darle precisamente de comer a los animales que estaban aquí en los toriles. En la madrugada, o sea, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Pues ese fue el tercero que mató en esa noche. A ver, platíquenos la de donde apaleaban que el oro o algo así. Sí, pues mire, bueno, se dicen muchas cosas, ¿verdad? Pero seguramente, por ejemplo, en el siglo XIX, el papel moneda o los billetes no tenían mucha confianza. Lo principal eran las monedas de oro, los pesos de oro, las monedas de oro, ¿no? Eso era lo que sí tenía mucho respaldo económico. Ajá. Y seguramente los hacendados pues tenían un calabozo donde, por ejemplo, ahí en las oficinas de la Casa Grande, en la parte derecha, a un ladito de la puerta principal, está el escritorio. Ajá. Y ahí hay un mueble donde aparentemente es una cómoda. Ajá. Pero uno abre la puertita del mueble de la cómoda y está un túnel, está un hoyo. Pues dicen que ahí era donde escondían el dinero. Ajá. Y había gente de mucha confianza también que los metían ahí a paliar el dinero, ¿no? Pero que los vendaban y luego los desorientaban. Como quien le da una piñata, primero los desorientaban para que no supieran por dónde estaba, y luego ya se metían. Abajo les quitaban la venda. Ajá. Y para hacer su trabajo, ¿no? Para el dinero, lo que hacían era pues darle vuelta para que no se oxidara, para que no guardara gases, sobre todo gases, no tanto que se oxidara, sino que se oreara, ¿no? Que se oreara el oro, y luego ya los volvían a sacar. Y ya luego les quitaban la venda. Les quitaban la venda ya cuando salían. Ya los señores salían norteados, ¿no? No sabían ni por dónde habían entrado. Pero sí se cuentan todas esas historias. Ajá. que pues era gente también que toda su vida trabajó en la hacienda. Por ejemplo, de la familia de los Trejo. Era un señor, Antonio Trejo. Pues trabajadores de muchos años y de toda la confianza de los hacendados para poder entrar a la Casa Grande y hacer ese tipo de trabajos. Pues se despide. Pues nos despedimos. Me dio mucho gusto participar en este programa Caminos de Trancoso. Así es. Saludos. Bueno, pues muchas gracias. ¿Y con quién tuvimos el gusto? Con Margil de Jesús Canizales Romo. Pues un saludote. Un saludo para él y toda su familia. Y esperemos si les guste este bonito video. Compartan, suscríbanse y denle su like, ¿verdad? Claro que sí. Y pues esperen más videos más adelantitos, ¿o qué? ¿O ya no nos quiere platicar historias? Claro que sí. Yo estoy a sus órdenes. Bueno, hasta luego y nos vemos a la próxima. Muy bien.